En el vídeo anterior nos quedábamos a los pies del Sinaí. Hemos recibido la alianza de parte de Dios. Allá ha habido amor de Dios, pecado del pueblo, restauración del pueblo, renovación de la alianza. Pero ahora no está todavía al final del camino, necesitamos seguir caminando. Tomamos el libro de los Números, nos hemos quedado ahí, para ver una segunda etapa por el desierto. Desde el Sinaí a los llanos de Moab, a las puertas de la tierra prometida. Nos ponemos en camino con la fuerza de la palabra. Somos ya un pueblo de la alianza. Como pueblo de Dios, en su compañía, bajo la luz de su palabra, vamos a caminar para intentar vencer las tentaciones, los retos del camino. Bienvenidos. Los libros bíblicos no tienen el mismo atractivo unos que otros, ¿verdad? Todo es palabra de Dios. Pero es verdad que en la Biblia también hay jerarquía, y la Iglesia así lo ha vivido. No es lo mismo el Nuevo Testamento en su importancia que el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es lo mismo los Evangelios que la carta de Judas o la carta de Santiago. También en el Antiguo Testamento hay libros más conocidos, que más influencia, más cristianos, no lo mismo el profeta Isaías, o Génesis, o los Salmos, que otros libros. El libro de los Números, que ahora afrontamos, es quizá uno de los libros menos conocidos, más extraños, menos leídos quizá por los cristianos. Y en cambio es un libro muy interesante. Primero porque es palabra de Dios y en toda la palabra de Dios podemos sacar siempre enseñanzas e interrogantes que nunca nos planteábamos. Pero además es que el libro de los Números es el libro del desierto. De hecho, se llama Números en la Biblia griega porque empieza con muchas listas, ¿verdad? Muchos censos de los israelitas. Pero en hebreo se llama Bemidbar, en el desierto, porque son las primeras palabras del libro de los Números. Es un libro, el libro típico del camino de Israel por el desierto. Antes de los vídeos del Sinaí, ya dedicamos un vídeo al camino por el desierto desde Egipto al Sinaí, que era un camino breve. Ahora tenemos el largo camino desde el Sinaí a las estepas de Moab, frente a Jericó, inmediatamente antes de comenzar la entrada definitiva en la tierra prometida. Entonces vamos a ver el libro de los Números. En concreto, este libro, esto es discutible, pero algunos autores dicen que se divide en tres grandes escenarios, ¿no? En la primera parte estaríamos en el Sinaí, todavía. Como dijimos ya en el anterior vídeo, la perícopa del Sinaí, el gran escenario del Sinaí va desde Éxodo 19:1, pasando hasta el final del Éxodo, todo el Levítico y este escenario de los Números. Y a partir de 10:11, de forma solemne, el pueblo se pone en marcha para iniciar sus últimas etapas por el desierto. Entonces tenemos otros dos escenarios. Primero, el camino por el desierto de Parán y después el camino por Kadesh, Barnea, hasta llegar a las estepas de Moab. Como este escenario ya lo vimos en la perícopa del Sinaí, en el vídeo del Sinaí, hoy dedicaremos este vídeo a estas dos secciones del libro de los Números, que es la segunda etapa de Israel por el desierto. En el desierto hay tres cosas, ¿verdad? Primera etapa, el Sinaí, y segunda etapa por el desierto. Pues hoy dedicamos este vídeo a la segunda etapa. Recordad siempre la importancia del desierto y la fiesta de las tiendas, como memorial de que Israel tiene que volver a pasar por el desierto siempre. Y también recordamos la espiritualidad del desierto, tan importante para los profetas como Oseas, el segundo Isaías, tan importante para Jesús de Nazaret, tan importante para muchos movimientos judíos, Qumran, y no digamos cristianos, los santos padres, los monjes, la importancia del desierto. Vamos a dedicar este vídeo a este camino por el desierto, peregrinos en el desierto para intentar cumplir la voluntad de Dios que nos lleva siempre de la mano como pastor del rebaño de la fe.
Moisés oyó llorar al pueblo, a todas sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Entonces Yahvé se irritó sobremanera, y a Moisés le pareció mal. Le dijo entonces a Yahvé: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no te has mostrado benévolo conmigo, para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz, para que me digas: llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo, que me llora pidiéndome carne para comer? No puedo cargar yo solo con todo este pueblo, es demasiado peso para mí. Si vas a tratarme así, prefiero que te muestres benévolo conmigo y me mates, para no seguir experimentando esta desventura. Vamos a detenernos en algunos, no en todos, en algunos textos, en algunas escenas de esta segunda y tercera parte del libro de los Números, que son muy interesantes. Vamos a empezar con el capítulo 11, tendríamos dos perícopas, una larga, más larga, y otra más corta. En Números 11, 1 al 3 tenemos de nuevo las quejas del pueblo, que ya habíamos hablado de ellas en la primera etapa, pero ahí quiero subrayar cómo el esquema siempre es el mismo, el esquema literario, el esquema narrativo, y por tanto un esquema que se podría aplicar a todas las quejas del pueblo y también se podría aplicar a nosotros, ¿no? Lo que nos sucede cuando nos quejamos. Aquí está un poco en el esquema, igual que en los relatos de vocación, está cuál sería la clave de fondo de todo lo que nos sucede y cuál es el camino para solucionarlo. Están siempre las relaciones entre el pueblo, Moisés y Dios. Los tres personajes que están. El pueblo, ante la sed y ante el hambre, ante cualquier dificultad, se queja. Se queja contra Moisés, se queja en el fondo contra Dios. Y las quejas del pueblo producen el castigo de Dios, en este caso a través del fuego, ¿no? Quejas del pueblo y consecuencias, el castigo. Entonces el pueblo, nos recuerda el hijo pródigo, ¿verdad? Solo cuando está castigado, cuando le va mal, entonces ya sí reacciona y busca a Moisés, claman a Moisés. Cuando las cosas no van mal, o sea, quejarse produce que las cosas vayan peor. Y entonces el pueblo se da cuenta que ese no es el camino. La queja no es el camino. Entonces piden a Moisés, claman a Moisés que haga algo. Entonces la función intercesora de Moisés, que ya hablamos también un poco en el vídeo anterior, la importancia de Moisés intercesor por el pueblo. Y al interceder hace que el castigo cese. ¿Veis? Entonces, esto es un poquito el esquema que también podría ser el esquema de nuestra historia y de muchas cosas que nos suceden, ¿no? A veces nos quejamos demasiado y solamente cuando vemos que las cosas van a peor, entonces buscamos la intercesión de una persona, buscamos convertirnos y después Dios, que es lo que quiere que nos convirtamos, hace que cesen. Entonces me parece que este esquema, que se repite en muchos escenarios de números, en muchas escenas, pues podría ayudarnos también a comprender lo que nos sucede y a ponerle este esquema para saber que el camino está. A veces nosotros también somos Moisés, el camino está en intercesión no solamente de otros por mí, sino de mí por los demás también, ¿no? Entonces tengo la función de interceder. Cuando todo el mundo se queja, a lo mejor mi misión es interceder, buscar a Dios, como dice Jeremías. Y estaba la cosa mal y nadie buscaba a Dios, ni siquiera los sacerdotes, dice Jeremías. Pues es nuestra misión, ¿no? Cuando las cosas van mal, buscar a Dios, pedir ayuda a Dios, que nos cuida y nos ama. Y después esta nueva queja con una larga perícopa que tiene en el fondo muchos matices. Os digo algunos que yo pienso, ¿no? Pues os ayuda a leer el texto. Primero, el pueblo tiene ahora hambre. La importancia de lo más físico, de lo más. Nos recuerda a la figura de Saúl, que como tenía hambre, en el Génesis, ¿verdad?, fue capaz de vender su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Jacob. Cuando se tiene hambre, hambre de lo que sea, ¿verdad?, no solamente de comida, hambre, pues nos quedamos ciegos y podemos. Eso le pasa al pueblo. Hay que tener cuidado con el hambre, porque entonces a lo mejor nos quita la libertad.
Soportar el hambre es a veces algo necesario para vivir en libertad. Aquí el pueblo va a hacer cosas debido al hambre pues que no están bien y que le van a llevar a la ruina en muchos casos, ¿no? Y por eso la gran tentación es volverse a Egipto. Lo que importa no es la libertad, lo que importa no es ser el pueblo de Dios, lo que importa no es la alianza que acabamos de hacer, sino que después de ser el pueblo de Dios queremos volvernos a Egipto. Es decir, romper la alianza de aquel que nos sacó de Egipto. Lo que puede el hambre, ¿verdad? Lo que puede el hambre. Perder la libertad, perder la dignidad, perder nuestra primogenitura como Esaú, perder nuestra elección. Ese es el drama del hambre que a veces ofusca nuestra vida y nos hace tener esas graves tentaciones de volvernos atrás, a cualquier precio. Y entonces Moisés se queja contra Dios, habla con Dios, Dios se enfada y Moisés llega a un momento en que ya aquí estamos en el itinerario espiritual de Moisés. Llega un momento en que Moisés, aquí muy humano, Moisés aquí aparece no tanto como una figura narrativa o algo muy humano y psicológico, no puede más. Señor, yo no puedo con este pueblo, yo no puedo más, prefiero morir. La tarea es tan grande que prefiero morir. Quiero que me quites esta tarea. El pueblo quiere volver, Moisés quiere morir. Nos recuerda a otros casos de la Biblia, interesante compararlos, donde también dicen que es demasiado, quieren morir. Hay otros dos casos, Elías y Jonás, muy significativo el caso de Elías, que también en su camino de profetas prefieren morir, no pueden, la misión los desborda por completo. Jonás porque no se cumple su palabra, Elías porque es perseguido por ser el único profeta fiel a Yahvé. Llega un momento como Moisés en que ya no pueden más. Señor, quítame la vida para que descanse. Quiero descansar, no puedo llegar hasta el final en la misión. Un caso un poquito diferente es el de Tobías y Job, lo que desean morir porque no pueden, no con la misión, sino con la vida, con la enfermedad, con el sufrimiento. No puedo más. En el fondo, a veces quizá da la impresión de que es la misión en algún momento de nuestra vida, ¿no? La misión es llevar una enfermedad. Entonces no pueden con eso y prefieren morir. Y aquí, bueno, pues esa experiencia del hombre de Dios, experiencia también religiosa, que va siendo superada gracias a la fe y gracias al cuidado de Dios y gracias a tomar las decisiones adecuadas, que ahora veremos. Moisés no puede y efectivamente no puede. ¿Y qué tiene que hacer? Pues dos cosas, como vamos a ver, porque en el fondo aquí hay dos quejas del pueblo y que va a dar origen a dos hilos narrativos. Moisés no puede más y por eso tiene que nombrar colaboradores. Y el pueblo tiene hambre y por eso Dios les va a dar carne. Veámoslo un poquito, ¿no? En los colaboradores están naciendo la institución de los ancianos de Israel. Como Moisés derrama parte de su espíritu, va a estos elegidos ancianos para que sean los gobernantes también, junto con Moisés, de Israel. Cuando no podemos más, quizás sea no solamente una tentación o una experiencia que hemos de superar con fe, sino con la búsqueda de colaboradores. Dios quiere que no estemos solos en la misión. Jesús mismo buscó 12 colaboradores y es Jesús el Hijo de Dios. Tener colaboradores, dejar que otros también trabajen en la misión, lo hagan mejor o peor que nosotros, es parte fundamental y a veces nos quitaría muchos agobios y nos quitaría mucho. Acordaos de los diáconos, de los 7, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, ¿no? Igual le pasaba a los discípulos. Y sobre ellos viene el Espíritu de Dios. Y hay dos, esto luego se ha retomado por Jesús en el Nuevo Testamento, hay dos que no estaban en el campamento, que estaban por su cuenta, diríamos, ¿verdad? Y entonces Josué, la segunda vez que aparece Josué, dice, Moisés, que hay dos que no estaban aquí, que no estaban elegidos. Prohíbeselo, que están también profetizando, porque el Espíritu... Y aquí aparece uno de los rasgos de la humildad de Moisés. Son dos que yo no los controlo, pero el Espíritu está más allá de mi control. El Espíritu viene sobre aquellos que quiere. Entonces, si sobre ellos también ha habido el Espíritu, pues muy bien, más allá de mi control. También la Iglesia, quizá todos deberíamos aprender, el Espíritu desborda el control de la Iglesia. Y Moisés dice, ojalá que todo el pueblo fuera profeta. Ese deseo de Moisés, Joel lo promete para el futuro, capítulo 3. En el futuro llegarán días en que el Espíritu vendrá sobre todo el pueblo. Y de los pequeños a los grandes, todos profetizarán en nombre del Señor. Y eso que Moisés deseó, que Joel prometió, se cumplió en Hechos 2.
Pentecostés. El Espíritu desbordando nuestras elecciones y haciendo que todos puedan profetizar en nombre del Señor. Entonces, colaboradores de Moisés, ancianos portadores del Espíritu, que hacen que su cansancio, que su misión pueda ser llevada adelante. Algo parecido a lo que veíamos en el libro del Éxodo 18, ¿verdad?, cuando también Jetro recomendó a Moisés que nombrara jueces para que le ayudaran. Segundo texto sobre la colaboración en el desierto con Moisés. Y el segundo tema es la carne, ¿no? No solamente comer pan, la carne, la carne. Y aquí también Moisés está, pero si es que hay muchísima gente, son miles y miles. Y qué bonito le dice Dios a Moisés, pero ¿qué concepto tienes tú de Dios? ¿Quién es Dios? Un carnicero que tiene que buscar carne, Dios es todopoderoso. Dios lo puede todo. Moisés tiene que aprender a delegar y tiene que aprender a confiar. Nada imposible para Dios. Dios lo puede todo, que dirá después el ángel a María. Entonces Moisés tiene que seguir aprendiendo a confiar. Dios puede alimentar a todo el que quiera. Dios es omnipotente, todopoderoso. Y aquí tenemos el tema, los dos temas del espíritu sobre los colaboradores y la carne que Dios da. No sé si será casualidad que después estas dos relaciones, estos dos temas, espíritu y carne, serán retomados por Jesús en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que nos habla también del Éxodo, de Moisés, del pan de vida, la carne y el espíritu. Bien, pues un texto yo creo que sencillo, quizá un poco desconocido, interesante, porque nos habla mucho de la persona de Moisés y de cómo tiene que también que seguir aprendiendo, porque gestionar un pueblo no es nada fácil, menos aún el pueblo de Dios. Pero Dios va enseñando al pueblo y a Moisés a caminar por el desierto, afrontando las dificultades del camino. Con colaboración, el Espíritu está ahí, y con confianza en que Dios lo puede todo. María habló con Aarón criticando a Moisés a propósito de la mujer cusita que había tomado por esposa, porque se había casado con una cusita. Decían, ¿es que Yahvé solo ha hablado por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Pero Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Pasamos ahora a un texto fundamental, a un episodio fundamental para comprender el itinerario, el proceso espiritual de Moisés. Números 12, una crítica a la autoridad de Moisés, que también relacionaremos con número 16, donde aparece otra doble rebelión contra la autoridad. La autoridad puesta en duda. Venimos en el capítulo 11 de hablar de la autoridad de Moisés es compartida por los ancianos. La autoridad de Moisés, para no ser el único. Y en cambio ahora la autoridad de Moisés es puesta en duda, ¿verdad? El tema de la autoridad sigue presente. Y en esa puesta en duda de la autoridad vamos a subrayar como la reacción de Moisés. Es de los textos que más subrayan, Moisés era el hombre más paciente del mundo, el hombre más humilde del mundo. Él no se enfada contra sus hermanos. Quien se queja ahora no es el pueblo contra Dios porque tiene hambre, son los hermanos porque quieren tener la misma autoridad que Moisés. Es que solo habla Dios por medio de Moisés. ¿Y cómo reacciona Moisés? Es uno de los ejemplos más importantes de humildad del Antiguo Testamento, yo creo, porque Moisés sería uno de los personajes más humildes de la historia de Israel, según este texto y otros, ¿no? También lo veíamos antes, cuando quiere que todos sean ancianos, que todos tengan el Espíritu, no solamente él. Bien, aquí vemos, al ver un poco el texto, nos invito a ver cómo la queja es doble, ¿no? Primero, porque se había casado con una mujer cusita, y luego, pues porque es el único que tiene autoridad. Aquí me da la impresión de que lo de la mujer cusita
aunque tenga que ver quizá con una teología posterior judía de los matrimonios mixtos con extranjeros, con extranjeras, y a lo mejor hay una crítica, pues eso, real, pero aquí la impresión que da en el texto es que es una excusa. Realmente lo que les preocupa a María y a Aarón, hermanos de Moisés, es querer ser como Moisés. Y lo de criticarle por la mujer cusita de un país extranjero suena a una excusa. Una vez hablábamos de la diferencia entre razones, motivos y excusas. Las razones son, pues eso, las razones teóricas que nos impulsan a hacer algo o a no hacerlo. Pero eso no es suficiente. Los motivos, moción, movimiento, son aquello que de hecho nos impulsa a hacer algo. Y las excusas son mentiras, son razones no reales que ponemos para justificar y esconder los motivos reales. Entonces, en muchos casos nosotros, es que no puedo ir a esto porque, y después de ese por qué hay una excusa. Sabemos, y la gente a veces también sabe, que ese no es el motivo, esa no es la razón, sino que es una excusa. Nos viene bien que sucedan ciertas cosas para tapar nuestros motivos fundamentales. Si no viviéramos en la vida poniendo excusas, seríamos mucho más libres, mucho más leales, mucho más felices. Entonces, el tema de las excusas en nuestra vida. Muchas quejas tienen de fondo razones que no decimos, sino decimos las excusas. Y habría que ser sinceros y buscar de verdad por qué me quejo de las cosas. Y aquí es pues, la pura envidia de querer ser como Moisés. Dios, ante esto, los convoca a todos y hace un juicio. Y hace dos cosas. Primero, subrayar la autoridad de Moisés. Números 12 es quizá el texto más claro de la Biblia que nos dice Moisés está por encima de cualquier otro profeta o mediador en la historia de Israel. Porque Moisés no es como un profeta, sino que Dios habla con él cara a cara, como con un amigo. Se dirá lo mismo también cuando muera Moisés, de Deuteronomio 34. Entonces, María y Aarón, tenéis que aceptar que Moisés está por encima de vosotros en la autoridad. Hay jerarquía en la autoridad. Su cercanía a Dios y su autoridad está por encima de vosotros. Y por eso hay un castigo de María. No de María y Aarón, quizá Aarón, por ser sacerdote, o algunos dicen que porque es un personaje añadido posteriormente a este texto, en cualquier caso va a ejercer su función de sacerdote porque va a interceder por María a Moisés. También a las funciones del sacerdote por el pecado del pueblo y también para subrayar la reconciliación. Aarón intercede ante Moisés por María y así reconoce que Moisés está por encima de él. Moisés está por encima del sacerdocio. Muy interesante, ¿no? La ley está por encima de los reyes, de los sacerdotes y de todo el mundo. Moisés, que da la ley de Dios. Entonces al final hay una reconciliación de la que participa todo el pueblo. Todo el pueblo espera que ese castigo, que hay una penitencia, María con lepra tiene que estar un tiempo fuera del campamento. Y todo el pueblo espera que María vuelva. Todo el pueblo participa de la reconciliación entre los dirigentes. ¿Qué actualidad tiene este tema? La reconciliación de los dirigentes del pueblo es necesaria para que el pueblo viva en paz. A veces las luchas de autoridad entre los dirigentes son un escándalo para el pueblo de Dios. Y aceptar la autoridad de otro es fundamental. Y aceptar la propia autoridad con humildad, sin querer quedar por encima de, es fundamental. Moisés no quiere tener más autoridad que sus hermanos, no quiere. Es Dios el que le ha elegido y Dios el que tiene que decirlo. Moisés no le importa ser como los demás. No se puede separar autoridad de humildad. Qué peligrosa es la autoridad o el poder sin humildad. Y aquí podríamos aplicarlo esto al Nuevo Testamento, sobre todo desde dos dimensiones. Números 12, ya lo explicábamos en el vídeo respectivo de Hebreos. En el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, Números 12 es elegido el texto de la autoridad de Moisés para subrayar la mayor autoridad de Jesús, que en línea con Moisés está por encima de la casa. Entonces, Números 12, la autoridad del personaje más importante del Antiguo Testamento, se sirve el texto de ella para hablar de la autoridad del sumo sacerdote Jesús, esa dimensión descendente de su palabra. Entonces, la autoridad de Jesús. Jesús como nuevo Moisés, por encima de Moisés en la autoridad. Y después también se podría aplicar, en el caso de María y Aarón, ¿no?, a los discípulos que en Marcos 9, Marcos 10 también un poco,
se preguntan quién es el más importante entre ellos. Y Jesús tiene que corregirlos y regañarles, ¿no? Porque no van por buen camino. Les pasa como a María y Aarón, todos queremos ser más, todos queremos ser como los demás, no queremos que otro nos mande, queremos tener la misma autoridad que los demás. Quizá aquí también podríamos aplicarlo a nosotros hemos sido muchas veces como los discípulos, como María y Aarón, que hemos criticado la autoridad de otros. O también puede ser que alguna vez nos haya pasado lo que a Moisés, que otros hayan criticado nuestra autoridad. Claro, la pregunta es si hemos reaccionado como Moisés, con una autoridad que no se impone, con una autoridad que se recibe y que es un servicio a los demás, con humildad. Cuanta más autoridad, más necesidad de humildad en la persona que la recibe, fundamental para el mundo civil y especialmente para la Iglesia. Y luego tenemos otro texto en Números 16, donde parece es un texto un poco enrevesado, pero parece que de fondo hay dos rebeliones. La rebelión de Coré, de los hijos de Coré, de los levitas, y la rebelión de unos laicos. Y quizá aquí dos reflexiones. Esta es muy interesante, también porque los hijos de Leví, es decir, también había jerarquía entre los sacerdotes, ¿no? Los levitas eran un sacerdocio de segundo grado, diríamos, ¿no? Y entonces quieren ser más, quieren, como diría el Papa, ¿no? Quieren llegar a ser, quieren el carrerismo, ¿no? Y entonces como Moisés les dice, ¿pero no os conformáis con haber sido consagrados a Dios? ¿No os parece suficiente vuestra cercanía a Dios? ¿Queréis más? Es decir, no aceptamos humildemente aquello para lo que el Señor me ha elegido, que a lo mejor es lo más importante, aunque sea lo que menos brillo tiene. No, yo, aparte de lo que Dios me haya elegido, quiero yo elegir. Y yo elijo subir escalones. Yo elijo subir escalones. Aquí tenemos Número 16, que se está repitiendo siempre en la historia de la Iglesia también. Entonces, Dios se enfada y hace un castigo bastante grande a estos levitas que se rebelan. Entonces, no me conformo con lo que el Señor me ha dado, no me conformo, y por eso a veces tengo una misión que realizar y la estoy descuidando porque estoy pendiente de subir escalones para tener otra misión. Y a lo mejor si subo un escalón, tampoco cumpliré la misión del escalón, sino que estaré pendiente de otro escalón para... Números 16. Cuánta actualidad tiene y cuánto tenemos que volver a reflexionarlo y a ponernos delante de Dios y decir, Señor, ¿dónde estoy yo? También yo tengo pretensiones de más escalones, o estoy sirviendo allí donde tú me has puesto, que es el lugar más importante, el lugar que me corresponde, el lugar por el que tú me juzgarás también, ¿no? Y luego en la rebelión de los laicos, pues aquí hay una tergiversación también de las cosas, porque dicen, la tierra que emana leche y miel, a la que Dios nos lleva, dicen ellos, es Egipto. Hay que cambiar la meta. El desierto es una peregrinación, pero para atrás. El desierto es una peregrinación a una tierra buena, pero la tierra buena no es la que Dios dice. No hay que fiarse de Dios, con quien acabamos de hacer alianza, sino que hay que volver a la tierra de Egipto, que es la verdadera tierra que emana leche y miel. Entonces no es Dios quien marca la meta, el rumbo, sino que somos nosotros. También Dios aquí da un castigo bastante fuerte para esta rebelión. Bien, el problema de la autoridad puesta en duda. ¿Cómo, desde el punto de vista del que se rebela contra la autoridad y de aquel contra quien se rebelan, Moisés, cómo gestionar esto? Pues aquí tenemos claves fundamentales de una espiritualidad de la autoridad humilde. Quien quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Marcos, Jesús, tiene mucho que ver con Moisés, la autoridad de la persona más humilde. Quien quiera ser el primero, que sea vuestro servidor. Reflexión del Antiguo Testamento muy cercana al Nuevo Testamento. Pues esto para todos los que tenemos un poquito de autoridad y para todos los que somos pueblo de Dios, tenemos aquí claves para caminar por las sendas que Dios nos marca. ¿Quién irá por nosotros a explorar los terrenos desconocidos de la tierra prometida, los caminos de la libertad? Necesitamos profetas que exploren, necesitamos enviar a personas que yendo por delante se atrevan a informarnos de que es posible caminar. También aquí Moisés supo darnos unas claves preciosas para una misión fundamental, ir por delante para ayudar al pueblo de Dios a tener horizontes.
Pasamos ahora a otro texto fundamental en el itinerario por el desierto, que es el texto de los exploradores. Están ya al sur de Canaán, ¿verdad? Y Moisés desde el sur envía a unos exploradores para ver cómo es la tierra prometida, para ver qué pueden hacer, y además lo envía por tribu, ¿no? Cada un explorador por tribu. Bien, y después de estar explorando 40 días, traen ese famoso racimo, ¿verdad?, que va cargado, que es actualmente el símbolo de la Oficina de Turismo de Israel, ¿no? De ese racimo en el Valle del Racimo, ese gran racimo que trajeron. Hay una doble sensación. Por una parte, efectivamente es una tierra muy rica, que emana leche y miel, pero por otra hemos visto allí habitantes poderosísimos, es una tierra habitada, los cananeos, además con ciudades de la época del bronce muy bien fortificadas. Conocemos algunas por las excavaciones, ¿verdad? En el norte, pues Megiddo, en el sur también Beersheba, Laquis, entonces tenemos Arad, tenemos lugares la misma Jerusalén, esta es una ciudad fortificada de esta época. Entonces hay un temor, no podemos conquistar. Es rico, lo verás, diríamos en España, ¿verdad? Lo verás, pero no lo catarás. Es muy hermoso, pero no vas a poder, porque no estamos a la altura de poder conquistar eso nosotros. Y surge otra vez la rebelión, otra vez el quererse volver atrás, porque no podemos. Según, yo creo que es muy humano, ¿verdad? También nos pasa a nosotros. Según nos acercamos a la meta, más difícil nos parece llegar a ella. También en el deporte sucede, ¿verdad?, que las tentaciones mayores, la mayor cansancio está al final. Cuando ya estás llegando, ya te parece que no puedes, te parece que va a ser imposible. Ese último esfuerzo, ese sprint final, quizás sea el más difícil en la vida, en el deporte, en el camino de Israel hacia el desierto. Y aquí en esta rebelión hay una novedad. Ya no es solo volvamos a Egipto, sino nombremos a un jefe, quitemos a Moisés, el nombrado por Dios, nombremos nosotros a un jefe para que nos conduzca a Egipto. La desobediencia a Dios se va acelerando, aumentando, ¿verdad? No aceptamos a los enviados por Dios porque no aceptamos la meta que Dios nos pone. Queremos poner nosotros el horizonte, el camino y los pastores que tienen que dirigirnos. Hay dos personas, Caleb y Josué, el colaborador de Moisés, que sí son favorables, sí podemos, ánimo, confiemos en Dios. Sí se puede conquistar, lo ha prometido Dios. Entonces es la excepción, ¿verdad? Frente a la decepción general, la excepción de dos personas que quieren continuar. ¿Qué hacer entonces? Y aquí tenemos dos perícopas que nos hablan las dos de castigo. Según los exegetas modernos, seguramente tenemos una versión que los antiguos exegetas del siglo pasado llaman yavista y otra es la versión sacerdotal. Dos versiones del castigo divino a este pueblo que no quiere obedecer a Dios. En la primera, quizá más interesante, hay un diálogo precioso entre Dios y Moisés. Moisés, mira lo que vamos a hacer, te propongo una cosa. Este pueblo es rebelde, es imposible con él, ya está siempre rebelándose y ya al final del camino no quiere ni siquiera llegar a la meta, entonces vamos a deselegirlo, que es lo que quieren además ellos, no quieren ser pueblo elegido. Vamos a dejar de elegir a este pueblo y vamos a fundar un pueblo nuevo. Dios propone a Moisés ser el nuevo Abraham, la cabeza de un nuevo pueblo que saldrá de sus entrañas y con ese pueblo nuevo, no es una nueva alianza, sino un pueblo nuevo. Como este pueblo no está a la altura de la elección, es un pueblo pecador, rebelde, está siempre en contra de Dios, vamos a recrear. Y entonces Moisés, otro gesto del itinerario espiritual y humilde de Moisés. No, Dios, yo no quiero ser Abraham. No, este pueblo es el que tú has elegido. Por tanto, vamos a hacer lo que haga falta, tú sabrás lo que tienes que hacer. Claro, aquí no es Moisés como si diera lecciones a Dios, sino que el narrador nos pone este diálogo para ver cómo Moisés en el fondo dice y hace lo que Dios está sugiriendo que Moisés haga. Y es la fidelidad de Dios, a pesar del pecado del pueblo. Entonces no se cambia de cabeza, no se cambia de genealogía, no se cambia de Abraham, sino que Moisés sigue siendo Moisés, el pastor sufrido que tiene que conducir a los hijos de Abraham a la meta. Y Dios sigue siendo Dios, el Dios que se ha comprometido en el Sinaí con el pueblo para siempre y que dicen que, esta alianza Él la mantiene aunque el pueblo no lo merezca y la esté siempre rompiendo. Entonces, no, Dios, vamos a seguir con este pueblo, eso sí,
Casi siempre hay un castigo. Dios hace que esta generación no entre a la tierra prometida, sino sus hijos. En el libro de los Números es la historia de una generación, pero en el fondo es el paso de una generación, la de Moisés, a otra. Entonces, toda esta generación, la del desierto, va a morir por su desobediencia. Eso sí, su descendencia, sus hijos, van a entrar a la tierra prometida. Los únicos de esta generación que van a pasar van a ser Caleb y Josué, porque han sido los que se han confiado en Yahvé. Aquí también entendemos, luego veremos, la misma muerte de Moisés, Aarón y María, que también son de esta generación y por eso van a morir sin pasar a la tierra prometida. Por tanto, continuación, fidelidad a la alianza, pero con un castigo ejemplar importante. Y en la versión sacerdotal diríamos, pues lo que hay es mueren de repente los jefes que han ido a explorar, menos Caleb y Josué, y los 40 días de exploración simbólicamente van a ser 40 años de vagar por el desierto como castigo por haber desconfiado en Dios, que piensan que no puede llevarnos a la meta. Y después una última perícopa muy interesante que parece lo contrario, el temor, no podemos, y al final hemos pecado, por tanto, venga, pues ya que hemos pecado, subamos a conquistar la tierra, ya, vamos a subir a conquistarla. A ver, o no podemos o sí podemos. Moisés dice, no, tranquilos, vamos a hacer el proceso que Dios, el camino que Dios nos ha marcado. Es decir, no quieren aceptar es eso de vagar 40 años por el desierto. Vamos ya a conquistar la tierra. No aceptan el castigo de Dios. No aceptan las consecuencias de su pecado. Quieren el pecado, no pasa nada por el pecado, continuamos como si nada. No, dice Moisés, porque si no, de hecho, lo hacen y acaba en desastre. No aceptar los caminos de Dios, no aceptar que el pecado lleva consigo su penitencia. Entonces, esto me recuerda mucho al caso de Abraham y Agar. Dios le promete a Abraham que tendrá un hijo. Y Abraham se lo cree, pero como no acaba de cumplirlo Dios, dice Abraham, bueno, pues ya cumplo yo, como Dios no cumple su promesa, ya lo cumplo yo. Y se acuesta con la esclava para tener un hijo, porque su mujer Sara es estéril. Y Dios dice, no, si yo he hecho la promesa, yo cumplo la promesa, no tú, lo hago yo. O sea, aquí igual, si Dios nos dice que estemos por aquí otro poco tiempo, no, nosotros, la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida la cumplimos nosotros con nuestras fuerzas. No, dice Moisés, tenéis que dejar que Dios os acompañe en el cumplimiento de su promesa. Los atajos humanos para intentar llevar adelante el proyecto de Dios nunca salen bien. El proceso de Dios, el camino de Dios, que tiene en cuenta el pecado del hombre y su penitencia. También eso hay que aceptarlo. Enseñanzas, yo creo, sublimes, profundísimas, muy importantes para nuestro camino espiritual. Moisés siempre conduciendo al pueblo desde la obediencia, desde los ritmos de Dios, desde la aceptación del pecado y la penitencia, desde la confianza en que Dios llevará a término aquello que ha iniciado en nosotros. Al cabo de 40 días, volvieron de explorar la tierra. Fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas, en el desierto de Parán, en Cadés. Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad, y les mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente: fuimos al país que nos enviaste, y en verdad que mana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso, las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto descendientes de Anac. Hablándole de estos temas a un grupo de religiosas, pensaba yo y les sugería una sugerencia sobre cómo interpretar este texto de los exploradores en la vida actual de la Iglesia. ¿No son los religiosos, de alguna forma, no están llamados a ser exploradores de la tierra prometida? ¿Quién es la Iglesia? La Iglesia somos el pueblo peregrino, con sus dirigentes, con Moisés, que está caminando hacia el cielo.
que es nuestra tierra prometida que emana leche y miel. Y tiene que haber exploradores que nos hablen de las bellezas de esa tierra y también de cómo solamente la confianza en Dios hará posible que entremos, que conquistemos esa tierra. Entonces yo creo que de alguna forma la vida religiosa, la vida consagrada, serían estos exploradores del futuro, exploradores de la meta, y que nos animan a todo el pueblo. Claro, si son como Caleb y Josué, si son como los demás, nos desanimarán. Pero son aquellos que han visto la belleza de la meta y también visto la dificultad de entrar, pero con la confianza en Dios todo se consigue. Pues eso es, el pueblo necesita que le hablen de la meta, necesita esperanza y necesitamos, por tanto, testigos del futuro, exploradores de lo definitivo. Dicho a religiosas y religiosos, pero es verdad que más allá de la vida consagrada, pues también, seguramente, puede haber laicos, sacerdotes, que también sean exploradores de lo definitivo. Yo os invito a que desde la oración, desde nuestra experiencia de Dios, desde el estudio, desde el amor, la misericordia, también nosotros nos convirtamos para los hermanos en exploradores del futuro y aquellos que animan a llegar hasta la meta. Necesitamos personas que nos den esperanza, y esperanza no es un ánimo en el vacío, sino hemos de alguna forma contemplado la meta y es preciosa. Hemos visto su dificultad, pero por eso tenemos a Dios. Es belleza del futuro y capacidad de llegar al final, de conquistarla confiando en Dios. Exploradores de lo definitivo, que yo creo que serán también preciosos colaboradores para una iglesia de esperanza fundamental. Os invito a serlo para vuestros hermanos. Un poquito más adelante, en el capítulo 20, tenemos también una rápida mención de la muerte de María, la hermana de Moisés, y un poquito más tarde la muerte de Aarón en el monte Hor, que se dedica un poquito más tiempo. La muerte de los hermanos de Moisés, es decir, los compañeros de camino van muriendo. Pues quizá aquí sería interesante una pequeña reflexión que hiciéramos sobre, nosotros somos Moisés, ¿no? Queremos imitar a Moisés y el pueblo. La experiencia de la muerte del compañero de camino, la experiencia de la muerte de aquel que compartía nuestras ilusiones y nuestro cargo a la hora de conducir al pueblo, la muerte también del familiar, del ser querido. Forma parte de esta experiencia de desierto el que por el camino se van quedando personas. ¿Cómo asumir esto en nuestra experiencia espiritual? ¿Cómo vivir con Moisés la muerte de María, su hermana, su querida hermana que lo salvó de las aguas? Al principio fue la que le dijo a la mujer, a la hija del faraón, ¿verdad? ¿Cómo la muerte de Aarón, su hermano, que ha sido boca para él cuando no podía hablar? Bien, la experiencia de la muerte del compañero, del amigo, de la hermana, del hermano, también son fundamentales en nuestro itinerario espiritual. Y además nosotros, gracias a la fe en Jesucristo, sabemos que esta muerte no es solo experiencia presente, sino que es un paréntesis, porque en la meta nos esperan. La resurrección hace posible que el camino no sea lo último, sino que la muerte sea un paso hacia el encuentro definitivo unos con otros cuando lleguemos a la meta. Que el Señor también nos ayude a afrontar la muerte de los demás, después hablaremos de la muerte propia, como esta necesidad, este paso en el camino espiritual hacia la tierra definitiva y prometida. Partieron del monte Hor, camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se impacientó por el camino y empezó a protestar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y estamos hastiados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras, que mordían a la gente. Murieron muchos israelitas.
pasamos a trabajar un poco el texto de la serpiente, famoso texto de la serpiente de bronce, que es el texto que se lee, como sabéis, en el día de la exaltación de la Santa Cruz, allá en septiembre, el día 14 de septiembre, por el texto de Juan capítulo 3, que ahora veremos. Entonces está en el capítulo 21 de los números. En algunas cuestiones del contexto literario, y venimos del monte Or, acaba de morir Aarón y se ha investido sacerdote a Eleazar. El pueblo tiene un nuevo sumo sacerdote, hay continuidad en el sacerdocio. Yo creo que esto es importante para comprender luego la importancia, veremos el bronce, la serpiente de bronce. Más acercamos al mar de Suf. Quiere haber aquí un recuerdo del paso por el Mar Rojo que tiene que ver con, no lo sé, hay un recuerdo del mar de Suf, otra vez, ¿verdad?, de los orígenes del Éxodo. Tienen que rodear el territorio de Edom para así pasar a la tierra prometida por el este. Puede ser una cuestión meramente física, porque Edom siempre ha sido enemigo de Israel, son los hijos de Esaú, también en la época del destierro, en la época del exilio, en Babilonia fueron enemigos acérrimos de Israel. Entonces quizás sea sencillamente una cuestión histórica, una cuestión de relación entre pueblos. Algunos piensan también que Edom para el Pentateuco significa un lugar de idolatría, y por eso rodear Edom significa no pasar por Edom, es decir, superar la idolatría. Y también acordaos cuando dijimos en el vídeo primero del desierto, el dar un rodeo por el desierto también, la importancia de a veces no ir en directo, sino aceptar los planes de Dios, los ritmos de Dios, las vueltas que Dios nos tiene que dar, ¿no? Ahí quizá muchos interpretan como un sentido espiritual, un sentido simbólico en este rodeo que Israel tiene que dar, un rodeo más para llegar a la tierra prometida. Y luego la serpiente es el tema de la serpiente ya ha aparecido en el Pentateuco en el animal que tentó a Eva, ¿verdad?, a Adán y Eva. Después aparece la serpiente también, el bastón que se convierte en serpiente de Moisés ante el faraón. Y luego hay un texto difícil, que es que Ezequías, el rey Ezequías, posteriormente destruirá una serpiente que había en el templo de Jerusalén. Aquí aparece la serpiente como algo negativo, como un símbolo negativo. Y en cambio aquí la serpiente de bronce es un símbolo positivo. ¿Cómo compaginar ambos textos? Algunos exegetas piensan que el texto del número 21 es un relato etiológico que explica el origen de una serpiente que había, o sea que primero se habría escrito esto, y luego se compuso un relato para explicar el origen de la serpiente de bronce que Ezequías destruyó del templo. Bien, no lo sabemos. Lo que sí esto nos corrobora que hay una tradición que se remonta, que tiene que ver con un culto, con una imagen antigua de la serpiente. Ya sabemos que la serpiente, lo explicábamos en el Génesis, tiene un sentido, muchos sentidos, ¿no?, de poder, el faraón, también símbolo sexual, la serpiente tiene mucha simbología en la antigüedad. Entonces, aquí la serpiente tiene un sentido negativo porque va a ser lo que los castigue a los israelitas, pero por otra parte va a ser un sentido positivo porque una imagen de la serpiente va a curar del castigo por la rebelión del pueblo. Bien, ¿cuál sería el esquema? El mismo que hemos dicho antes de todos los textos, ¿no? El esquema es siempre el mismo. Primero el pecado, después el castigo, después la conversión con intercesión de Moisés y después la salvación. El pecado, como siempre, es volverse atrás. En el libro del Éxodo, Egipto es algo negativo y el desierto es algo positivo. Vamos a dar culto al desierto. En el libro de los Números, el pueblo piensa que el desierto es algo negativo, porque es difícil, y en cambio Egipto es idealizado, es algo positivo. Es decir, ha habido un cambio completo de significación. Lo negativo que era Egipto ahora pasa a ser el desierto. Lo positivo que era el desierto ahora pasa a ser negativo porque es difícil. Y ahí está la tentación. Idealizamos lo que ya no tenemos porque lo que vivimos en el presente nos resulta dificultoso. Y también acaban de beber agua, tienen maná, pero ya también dicen, les da asco este pan sin cuerpo, pan sin sustancia. Es decir, los dones con los que Dios conduce al pueblo y sostiene al pueblo, se cansan de ellos. La rutina, el cansancio. A veces nuestra vida espiritual también puede cansarnos. Incluso los dones de Dios, los encuentros con Dios pueden cansarnos.
hace unos años pudieron ser algo esplendoroso que nos llenaba el corazón de ánimo, y en cambio ahora podemos cansarnos hasta del maná que viene de lo alto, hasta de los dones que Dios nos da. Y en este cansancio, pues eso, viene el pecado de volverse atrás y eso, no aceptar lo que Dios, porque querríamos más, querríamos un poco como la dinámica de la droga, ¿verdad? Siempre más, siempre más. Siempre el camino con Dios, en el camino con Dios hay que aceptar la austeridad. Dios nos ayuda, pero siempre con medios austeros, con maná, no con manjares absolutos. Y luego también para la tradición judía, ya casi quizá en la misma Biblia, el maná es símbolo de la Torá, viene del cielo. Entonces despreciar el maná es despreciar la Torá, es despreciar a Dios y los dones que Él nos da. Por tanto, el pecado es gravísimo. Y por eso hay un castigo con serpientes abrasadoras, serpientes seguramente venenosas. El pueblo, porque no tiene más remedio, como el hijo pródigo, no olvidemos nunca que el pueblo no se convierte por bondad, el pueblo se convierte por dificultad. Cuando el hijo pródigo pasó hambre, recapacitó. Cuando el pueblo está muriendo, recapacita y pide que Moisés, entonces llega la salvación. ¿Y qué se hace? Una serpiente de bronce, para que al mirarla levantan la mirada y al verla quedan curados. ¿Qué significa la serpiente de bronce? Es una cuestión física sin más. El bronce en el Pentateuco es el instrumento, la materia con la que se hacen los objetos de culto. Entonces, es posible que se esté haciendo una referencia a que lo que nos salva del pecado es el culto, el sacerdocio. Así comenzó, hemos dicho el texto, ¿verdad? Venimos del monte Or, de un recién estrenado sacerdote. Entonces es posible que haya una referencia al culto como aquello que nos salva del pecado, la dimensión expiatoria del culto y los sacrificios. Pero después, en la tradición bíblica y en la tradición también del Nuevo Testamento, se ha reinterpretado ese levantar la mirada a la serpiente desde varias perspectivas. El libro de la sabiduría, por ejemplo, la sabiduría identifica a la serpiente con la Torá. Entonces, la salvación no está en una serpiente, en un trozo de bronce. La salvación está en la ley. Igual que el maná se identificó con la Torá, la serpiente también. Entonces, cuando nos volvemos a la Torá, cuando cumplimos la Torá, entonces somos salvados del castigo que merecemos por el pecado. Para la Mishnah, la tradición rabínica, dice que lo importante no es tanto la serpiente, sino levantar la mirada. Tenían que levantar la mirada, es decir, ¿quién nos salva? Dios mismo. La clave no es lo que miramos, sino levantar la mirada, como el Salmo, ¿verdad? Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que cuando estamos sufriendo el castigo por nuestros pecados, levantemos la mirada, nos atrevamos a buscar en Dios, desde la oración, la salvación. Y para el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, la cruz de Jesucristo, la forma de morir Jesucristo, que es ser levantado sobre la tierra, ve Juan en eso un anticipo de eso en la serpiente del desierto. Entonces, el bronce de la serpiente no es el culto, sino Jesucristo, que va a inaugurar un nuevo culto. Entonces, y mirar a Jesucristo, para que todos le miraron, es creer en Él. Quien le mira se salva. Entonces, lo que nos salva es la relación con Jesucristo. Aquí ahora entendemos la clave principal de este texto, que en el fondo es, pues como todo en el Antiguo Testamento, un camino, un símbolo que está esperando su definitivo significado. Ahora lo encontramos, una serpiente de bronce elevada en el desierto que sana, es un símbolo que con el tiempo comprenderemos cuál es su alcance. Jesús levantado en la cruz, y mirarle a Él, creer en Él, nos da la salvación definitiva del pecado. Jesús murió por nuestros pecados, y quien mira a Jesucristo, Él atrae a todos, es salvado de toda picadura. ¿De qué picadura fundamentalmente? De la picadura de la serpiente que viene desde Génesis capítulo 3, el pecado original. ¿Veis? Todo converge. Gracias a este texto podemos unir la serpiente del origen con Jesucristo. El pecado original, y desde ahí todo pecado, es redimido cuando miramos, cuando creemos en Jesús levantado sobre la tierra para salvar a todos del pecado de la humanidad.
oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente, oráculo del que escucha los dichos de Dios, del que conoce la ciencia del Altísimo, del que ve lo que le hace ver Sadai, del que obtiene la respuesta y se le abren los ojos. Lo veo aunque no para ahora, lo diviso pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Pasamos ahora a la figura de Balaán, hijo de Beor, una especie de mago profeta enviado por el rey de Moab para maldecir a Israel. Números 22 al 24. Seguimos con el contacto entre Israel y los extranjeros. Antes era la exploración de la tierra prometida, que está llena de extranjeros, y ahora es en el camino en relación con otros pueblos vecinos como Moab. Bien, es un texto largo que tiene mucho de humor también, ¿verdad? Hasta una burra que habla y que hace que Balaán no vaya por donde quiere. En el fondo, esto es un intento de un rey extranjero para que Israel sea maldecido. En el camino por el desierto ha habido muchos peligros, incluido sobre todo el pecado del pueblo. Aquí tenemos ahora un peligro nuevo, que es el peligro de la magia, de las fuerzas ocultas, de aquello que el hombre no puede manejar, de los profetas que nos maldicen en nombre de Dios, que es lo que quiere el rey, mandar a este profeta para que maldiga al pueblo. Pero el profeta, Balaam, no va a tener más remedio que obedecer a Dios. Nos recuerda esto la frase de Pedro, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, él se dirige a maldecir al pueblo y no tiene más remedio que bendecirlo por obediencia a Dios. Y también la magia, para que el pueblo quede maldecido, se convierte en profecía de un futuro precioso y bello donde amanece una estrella. Dice el padre Shekel, en ese libro que os dije sobre Moisés, que la magia se convierte en profecía y la maldición se transforma en bendición. Aquí tiene una dimensión muy antigua. El rey le dice, bueno, pues si desde aquí no te dejan bendecir, vente a otro sitio, míralo desde otro monte, a ver si desde aquí ya con esta otra perspectiva, otra mirada, sí puedes maldecir. Intenta maldecir, pero tiene que volver a bendecir. Bueno, pues otro sitio. Desde cualquier perspectiva, Balaán se siente obligado a bendecir a Israel. El cambio de perspectiva, el cambio de no transforma lo real, sino que Dios, desde cualquier punto de vista, nos pongamos como nos pongamos, miremos la realidad como queramos mirarla, la verdad está ahí y lo que quiere Dios está claro. Es una enseñanza muy buena para nosotros, ¿verdad? Al final, Balaán sí que va a maldecir, pero a quien maldiga a Israel. ¿Nos recuerdas tú también las promesas de Abraham, verdad? Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. El rey no lo sabe, pero la mejor forma de ser bendecido él es bendecir al pueblo de Abraham. Eso pasa muchas veces con las personas, ¿verdad? Queremos maldecir a gente, queremos que le vaya mal a la gente, sin saber que lo mejor para nosotros es bendecir a los demás. La mejor forma de que a mí vaya bien es que sean bendecidas las personas, incluso a quienes veo como enemigos. La forma de que la bendición redunde en mí es bendecir al otro, muy también neotestamentario. Haced a los demás lo que queréis que los demás hagan con vosotros. Lucas capítulo 6, sed misericordiosos como vuestro Padre. Responded en la carta de Pedro siempre con una bendición, porque para esto habéis sido elegidos, para heredar una bendición. Perspectiva muy hermosa. Y en este texto, en este proceso, se produce esa preciosa profecía, 24 y 17, de que Balaam ve el futuro, la belleza del futuro, y ve surgir una estrella de Oriente, una estrella en Jacob. Esa estrella seguramente está pensando en el rey David, de ahí el símbolo de la estrella aplicado a David. Pero cuando ya este rey, se está anunciando que Jacob, que el pueblo de Israel, tendrá un futuro esplendoroso y va a haber un rey en concreto que lo va a gobernar y va a hacer que este futuro pues tenga ese esplendor que Dios quiere.
Pero cuando ya no hay rey, cuando los días de David, esta profecía se reinterpreta desde el surgimiento futuro de un rey Mesías. La estrella es el símbolo del futuro rey Mesías. Por eso el capítulo 2 de San Mateo, los magos de Oriente van buscando una estrella. Es la estrella de Balaán, la estrella como símbolo del nuevo David, del rey David, del Mesías. Hay una preciosa pintura en la catacumba de Priscila, que dicen que es la imagen más antigua de la Virgen María con el niño. Hay una estrella encima y un profeta. Muchos dicen que es Isaías, otros dicen que es Balaán, precisamente, porque está señalando la estrella que se refiere a Jesús de Nazaret. Él es el rey definitivo. Él es el cumplimiento del éxodo del pueblo elegido. Él es la belleza futura de Israel. Entonces también aquí aprendemos con Balaán. Fijaos que aquí no aparece Moisés para nada en todo esto. Moisés no aparece para nada. Es un texto independiente de Moisés. Pero aprendemos de Balaam cómo hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando Dios nos manda bendecir, no podemos maldecir, aunque nos paguen por ello. Al final, el rey no paga a Balaam porque no ha maldecido. Se va sin paga, pero habiendo cumplido la voluntad de Dios. O, si somos Israel, tenemos que confiar. Aunque nos envíen magos para maldecirnos, confiamos en que Yahvé siempre saca de los males bienes y transforma la realidad para defender siempre a su pueblo. Contexto precioso, largo, de una profecía muy conocida, la estrella del futuro Mesías que ya se alumbra en el desierto con toda su belleza y promesa de futuro. En relación con el episodio de Balaán, quizá una reflexión sencilla podría ser cuál ha de ser nuestra relación con las personas de fuera, que no pertenecen al pueblo elegido. Que hay dos claves muy interesantes, ¿no? ¿Qué dicen los de fuera de nosotros? ¿Qué dicen los de cómo hablan de nosotros, cómo nos bendicen o nos maldicen? ¿Cuál es la visión que tienen los profetas del mundo, del pueblo elegido que camina por las tierras de los pueblos extranjeros? Y en segundo lugar, también muy interesante, podríamos preguntarnos, ¿habla Dios por medio de ellos? Dios habló, no solamente habló, hizo una profecía preciosa y dio la bendición al pueblo por medio de un profeta extranjero. No podrá, no lo sé, no hablará también a veces Dios a través de personas que no son de los nuestros, que no son profetas nuestros. A veces vemos demasiado quizá lo de fuera como enemigos, y quizá venían como enemigos, así venía Balaam, pero luego Dios los ha reconvertido en profetas de nuestro futuro. Entonces, ¿cuál ha de ser nuestra relación con los de fuera? ¿Ha de ser siempre dialéctica? Parece que no. Dios también puede traernos bendición desde fuera. Dios también puede traernos oráculos de futuro desde fuera. Desde aquí también afrontamos este texto para aplicarlo a nuestra situación actual y nuestras relaciones con toda la humanidad que nos rodea. Dijo Moisés a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todo viviente, ponga un hombre al frente de esta comunidad, uno que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Respondió Yahvé a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, e imponle tu mano. Terminamos el libro de los Números, este itinerario que hemos realizado, con el paso de Moisés a Josué, su sucesor. De buenas a primeras, casi sin ningún tipo de preparación, Dios le dice a Moisés, sube a la cumbre del monte, muere, porque tú no vas a conducir al pueblo
en la última etapa del Éxodo, hacia la tierra prometida. La reacción de Moisés está expresada muy bien en el capítulo 27 de los Números, pero al recordar este episodio, Moisés mismo dice que dijo otra cosa. Entonces parecen dos respuestas contradictorias de Moisés a lo que Dios le pide. Por una parte, Moisés dice: hombre, Señor, yo te suplico, ya que me has conducido hasta aquí, ¿por qué no llevas al final esta obra también a través de mí? Déjame contemplar la belleza de esta tierra, déjame acabar el camino. Una súplica muy humana, pero Dios no se lo permitió. Y aquí, en cambio, Moisés no suplica nada de esto, sino que Moisés, también subrayando otra vez la humildad de la que se va subrayando en todo el texto, no le preocupa, dice, entonces si me tengo que morir, hay que nombrar un sucesor. Le preocupa el futuro del pueblo, le preocupan las ovejas, que no queden, aquí viene la expresión famosa que luego se aplicará en el Nuevo Testamento a Jesús y a San Pedro, y que no quede este rebaño como ovejas sin pastor. Así ve Jesucristo, ¿verdad?, el nuevo Josué. Entonces, preocupado no por la continuidad de su protagonismo, de su tarea, sino preocupado por el pueblo, quiere nombrar un sucesor. De igual manera que antes nombró colaboradores, ahora Moisés va a pedir a Dios que nombre un sucesor, que va a ser Josué. Es una de las claves, yo creo, más importantes para comprender la humildad de Moisés, que acepta una muerte sin haber acabado su camino. Y encima Dios le dice que tiene que morir porque ha pecado. Después hablaremos en el siguiente vídeo en Deuteronomio cuál es el pecado de Moisés. Uno rebusca y busca y tiene que rebuscar mucho para encontrar pecado en Moisés. Entonces esta humillación es: tienes que morir, y encima por haber pecado. He estado luchando por el pueblo, he estado defendiendo la dignidad de Dios, he estado intentando, sobre todo, sufrir para que el pueblo no sea castigado, intercediendo por él, y ahora muero por mi pecado. ¿Cuál es mi pecado, Señor? Moisés no se lo pregunta, no se lo plantea, acepta no terminar su camino y le preocupa sobre todo la continuidad del Éxodo, el destino del pueblo, porque ama a estas ovejas y no quiere que se queden sin pastor. De hecho, ¿quién será el sucesor de Moisés? Josué. ¿Quién será el sucesor definitivo de Moisés? El Josué, Yehoshua, Jesús de Nazaret. ¿Y cuáles son las características de Josué? Mira, aquí hay una especie de rito de transmisión y unas características. Tiene que ser el hombre del Espíritu. El hombre del Espíritu. Y por eso quizá también la imposición de las manos. Algunos piensan que el Espíritu viene de la imposición de manos ahora, otros piensan que viene de cuando el Espíritu bajó sobre los ancianos y sobre Josué también. En cualquier caso, es un hombre de Espíritu. Sin Espíritu no se puede asumir ninguna autoridad. La Iglesia primitiva igualmente fueron enviados, pero hasta que no reciben el Espíritu en Pentecostés no pueden empezar a predicar. Sin Espíritu no podemos ejercer nada en nombre de Dios. El gesto, imposición de manos, y también hay un gesto institucional muy interesante, y es: dale órdenes en público, en presencia de los sacerdotes y en presencia del pueblo. Es decir, para que públicamente se vea que es tu sucesor. Dar órdenes a tu sucesor en presencia de la gente va a hacer que la gente acepte a este como sucesor tuyo. Es decir, tiene que haber un acto explícito de Moisés para presentar a Josué como sucesor suyo. Y le da parte de su dignidad, no todo. Es la autoridad de Josué, pero supeditada, como la de todos, a Moisés. No ha habido nadie como Moisés, ya lo dijimos con María y con Aarón, ¿verdad? Entonces Josué recibe autoridad de Moisés, pero parte. Su autoridad no va a ser tan cercana a Dios, va a tener que estar también un poco supeditado al sacerdocio, no como Moisés. Entonces es parte de tu espíritu, parte de tu dignidad, parte de tu autoridad en tu sucesor Josué. Y luego en otro texto, en Deuteronomio 3:28, aparecen dos palabras muy hermosas también para decirnos las características de Josué. Tiene que tener ánimo y valor. Hemos visto cómo Moisés ha tenido que ser un hombre con fuerza, ha tenido que soportar, que convertirse en un hombre de autoridad, de firmeza, de fortaleza. No empezó así la cosa cuando él estaba en Egipto y tuvo que huir y cuando Dios le dio la vocación. Moisés ha madurado, Moisés se ha convertido en un hombre roca sobre quien sostener, pastor, sobre quien sostener el camino de los demás. Pues también Josué. Necesitamos sucesores, personas con autoridad que tengan ánimo y valor, que sean valientes, que sean roca firme, que tengan una fe
una fortaleza grande para que podamos confiar en ellos y dejar que ellos, en nombre de Dios, nos conduzcan hasta la tierra prometida. El último acto de humildad de Moisés. Morir porque Dios me lo pide y dejar una obra inacabada, que sea otro en mi nombre quien termina mi obra. Yo sembré, San Pablo diría, ¿verdad? Otro recogerá. Tenemos nuestra misión en la vida. El personaje más importante de la historia de Israel no va a ver cumplida definitivamente su misión, sino que tiene que dar paso a otro. Gesto definitivo de humildad en la persona de Moisés. Josué, en su autoridad, es signo de su antecesor, de su mentor. Josué actuando nos recuerda la humildad y la autoridad de Moisés. El camino del desierto llega a su fin. Hemos llegado a los llanos de Moab, después de un largo recorrido de 40 años por el desierto. ¿Hemos terminado ya la peregrinación? No. Todavía falta una última jornada en la que Moisés tendrá que hablarnos su testamento. Trabajemos este camino esforzándonos por ver cómo el desierto conduce siempre lejos. Feliz trabajo con el precioso, aunque poco conocido, libro de los Números. Moisés nos espera frente a Jericó, en los llanos de Moab, para poder contemplar la preciosa tierra prometida. Feliz semana, feliz trabajo a todos.